Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan nuevamente con ustedes, trayéndoles esta maravillosa lección. Continuamos estudiando este trimestre el Éxodo y estamos estudiando la lección número 6 y esta lección número 6 lleva como título A través del Mar Rojo. Vamos a escudriñar qué se nos quiso decir a través de este título, A través del Mar Rojo. Así que vamos a estar viendo de qué nos habla la lección esta semana y veamos el versículo para memorizar. Pero Moisés dijo al pueblo, no teman, manténganse tranquilos y verán la salvación que el Señor les dará hoy, porque esos egipcios que hoy ven, nunca más los verán. El Señor peleará por ustedes, estén tranquilos. Éxodo 14, 13 al 14. Mis queridos, cuando todo va mal, cuando hay situaciones que tú piensas que no puedes enfrentarla, cuando ya estás prácticamente rendido, hay palabra de Dios que te dice, está tranquilo, yo peleo por ti, yo me encargo de tu situación. Y vemos que el Éxodo es la experiencia más dramática y gloriosa del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Este acontecimiento es el modelo divino de cómo Dios derrotó a los enemigos de los hebreos e introdujo victoriosamente a los israelitas en la tierra prometida. También es un símbolo de la salvación y la redención en Cristo. Desde el punto de vista humano, los hijos de Israel se encontraban en una situación desesperada de la que no podían librarse por sí mismos. Solo Dios podía salvarlos. Lo mismo ocurre con nosotros y el pecado. Estamos en una situación desesperada. Necesitamos algo aún más dramático que el Éxodo, la cruz de Cristo y lo que Él hizo allí por nosotros. Los acontecimientos relacionados con la salida de Israel de la tierra de Gosen, mencionados en Éxodo 12 y rememorados en el Cántico de Moisés, alegremente entonado en Éxodo 15, son sobrecogedores y asombrosos. Las señales, prodigios y milagros redentores de Dios alcanzan su apogeo en este contexto. Pero ni siquiera eso es comparable con lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, de lo cual el drama del Éxodo fue una mera prefiguración. Así que vamos a estudiar, vamos a ver de qué nos está hablando esta lección esta semana. Dios ya avisó desde el principio que la salida de Egipto iba a implicar la muerte o muerto, al menos la amenaza de muerte del primogénito de Faraón en Éxodos 4, 22 al 23. Y para evitar la muerte de los primogénitos y poder sacarlos de Egipto, Dios les había pedido un acto de fe, el rito de la Pascua. Ahora que les estaba conduciendo a un callejón sin salida, era el momento de dar el segundo paso de fe, avanzar. Tras cruzar el Mar Rojo, liberados definitivamente de la esclavitud de Egipto, Israel prorrumpió en un cántico de alabanza a su libertador. Y estos son los temas que vamos a estar escudriñando esta semana. La salida de Egipto. Por favor, váyasen. Éxodos 12, 31 al 36. La consagración de los primogénitos en Éxodos 13, 1 al 16. El cruce del Mar Rojo, atrapados en el desierto en Éxodos 13, 17 y 14 al 12. Un camino en el mar, Éxodos 14, 13 al 31, y la celebración, el cántico de Moisés, Éxodos 15, 1 al 21. Y estos son los temas, mis queridos, que vamos a estar estudiando esta semana, temas sumamente importantes que pueden ser aplicados a nuestra vida diaria. La salida de Egipto. Veamos cómo fue aquella salida. Por favor, váyanse, les dijo Faraón. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, vamos a morir todos. Éxodo 12:33. Todo Egipto estaba desolado, porque no había casi donde no hubiese un muerto. Éxodo 12:30 nos dice allá en su palabra, y dice que el permiso de Faraón para que Israel se fuese llegó demasiado tarde, con la frase, bendíceme también a mí. Éxodo 12:32. Faraón expresaba el sentimiento de todo su pueblo, que no nos ocurra nada más, por favor. No era una expresión de arrepentimiento sincero por su mal proceder, sino el deseo de que parase la devastación.
Cuando Israel exigió el pago de sus años de servicio, los egipcios le dieron cuanto pedían. Éxodo 12:36. Y de esta manera, Dios se aseguró de que su primogénito saliese sano y salvo de Egipto y con las manos llenas. Y esto fue lo que nos dejó dicho Faraón: por favor, váyase. Lo que lo llevó a la consagración de los primogénitos: conságrame todo primogénito, cualquiera que abra matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Éxodo 13:2. ¿Cómo se consagraban a los primogénitos? Esta es la pregunta que nos hacemos y es la que vamos a analizar en este estudio. Se les consagraba con la muerte. Todo primogénito debía morir, pero se había hecho provisión para sustituir al primogénito, de modo que otro ser muriese en su lugar. Pon atención a la relación, mis queridos. Israel es el primogénito de Dios. Éxodo 4:22. La iglesia actual es el Israel espiritual en Gálatas 6:16. Por tanto, todos debemos morir para ser consagrados a Dios. Pero hay un ser que ha muerto en nuestro lugar. ¿Cuál es ese ser? ¿Cuál es esa persona que tomó mi lugar, tomó tu lugar? Jesús, el Cordero de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29, ha muerto para que todo aquel que aplique su sangre en la puerta de su corazón no muera, sino que tenga vida eterna. Qué maravilloso plan el de Dios, el que nosotros podamos ser consagrados para salvación. Dios ya ha cumplido con su parte. Es responsabilidad nuestra dejarnos cubrir con su sangre redentora, dejar que nos limpie de todo pecado, que nos prepare para poder ser salvos. Y aquí entonces entraríamos al cruce del Mar Rojo. Vamos a ver, atrapados en el desierto. Y esta lección sumamente fascinante allí en Éxodos 14:3, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Con el permiso de Faraón, Israel salió en formación de combate. Éxodos 13:18. Pero Dios no quiso que enfrentasen la guerra, así que los llevó a dar un rodeo en Éxodos 13:17. Y mientras tanto, Faraón se arrepintió de haberse arrepentido y fue a perseguir a Israel en Éxodos 14:5. Israel estaba ahora atrapado en el desierto, sin escapatoria posible en Éxodos 14:2-3 y el versículo 9. Como un acto de fe, habían llevado consigo el sarcófago de José en Éxodos 13:19. Además, Dios les estaba guiando de forma milagrosa en Éxodos 13:21. Sin embargo, ante la vista del ejército de Faraón, su fe se hundió completamente. Y mis queridos, yo sé que nosotros pasamos por eso. A veces nos sentimos que estamos atrapados en el desierto, así tal como se sintió el pueblo de Israel. Y lo peor de todo es que su fe completamente desaparece. Que pronto olvidaron los milagros vividos, que pronto olvidaron todo lo que Dios había hecho a Faraón. ¿Puede ocurrirnos también esto a nosotros? Seguro que sí. Podemos olvidarnos, nos ha pasado muchas veces. Hacer memoria de las maravillas que ha hecho en Primera de Crónicas 16:12. Acuérdate cómo Dios te sacó de donde tú estabas, cómo te liberó, cómo te llevó a donde te encuentras en el día de hoy. Un camino en el mar. Y si Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodos 14:13-14. Les dije que cuando todo pinta feo, cuando todo parece que ya no hay más salida, te dice: está quieto y velad. Solo ves. Ved la mano poderosa de Dios trabajar. No temáis. El primer paso para alcanzar la victoria es confiar en Dios. Mis queridos, debemos de confiar plenamente en Dios. Estar firmes. Mire, debemos mantenernos pacientes en nuestro puesto, sin murmuraciones. No te quejes de lo que está sucediendo. No digas palabra de lo que está pasando. Simplemente estar firme. Velad la salvación, ver cómo la mano de Dios trabaja. Si dejamos que Dios nos dirija, la victoria está asegurada.
y Jehová peleará por vosotros. Dios lucha por nosotros contra Satanás y el pecado. El Calvario es la mayor prueba de esto, mis queridos. Un camino en el mar, aunque todo parezca perdido, hay un camino preparado para la salida. Un camino, dice que allí Dios dio una sola orden al pueblo: marchen, en Éxodos 14:15. Y a partir de este momento comenzó lo inesperado, en Éxodos 14:19 al 31. El ángel de Dios y la columna de nubes se colocó entre el campamento de Israel y el de los egipcios. Y durante la noche, la columna era oscuridad para los egipcios y luz para los israelitas. Moisés alzó su vara y el mar se abrió para que Israel pasase en seco. Israel entró en el mar, teniendo las aguas como muros a derecha e izquierda. Mis queridos, a veces también entra aquello que no queremos, y los egipcios entraron también en el mar. Al amanecer, Dios trastornó a los egipcios, y al intentar retroceder, el mar volvió a su cauce, destruyendo a todo el ejército. Desde la orilla del mar, Israel contempló la victoria y creyeron en Dios y en Moisés. Qué tremendo, mi querido. Dios tiene la solución. El camino en el mar está en manos de nuestro Dios. Y hubo una gran celebración. Dice el cántico de Moisés, allí en Apocalipsis 15:3, dice: y canta el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. Al ver lo que había ocurrido, Moisés dirige a Israel a un cántico de alabanzas, mientras María responde con un coro junto a las mujeres en Éxodo 15:1-20 al 21. En este cántico no se hace mención alguna de lo que Israel ha hecho. No solo alaba a Dios por haber destruido al enemigo en Éxodo 15:6, sino que es admirado por sus obras en Éxodo 15:11, y se anuncia la reacción de aquellos que oigan lo ocurrido en Éxodo 15:14. Además, se anuncia lo que Dios está aún por hacer. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad. Éxodo 15:17. Cuando los juicios de Dios se hayan manifestado y el mal y la opresión hayan sido erradicados, los redimidos de las naciones lo alabarán por esos justos juicios, entonando el cántico de Moisés y el del Cordero. En Apocalipsis 15:3. Elena G. de White, en su libro Conflicto y Valor, de 28 de marzo, fue escrito este aporte. Dice: al libertar nuestras almas de la esclavitud del pecado, Dios ha obrado para nosotros una liberación todavía mayor que la de los hebreos antes del Mar Rojo. Como las huestes hebreas, nosotros debemos alabar al Señor con nuestro corazón, con nuestra alma y nuestra voz por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Salmo 107:8. Los que meditan en las grandes misericordias de Dios y no olvidan sus dones menores, se llenan de felicidad y cantan en sus corazones al Señor. Las bendiciones diarias que recibimos de la mano de Dios, y sobre todo la muerte de Jesús para poner la felicidad y el cielo a nuestro alcance, deberían ser objeto de constante gratitud. Qué bonito es saber que nosotros estamos llamados a glorificar a Dios de una manera especial y única por habernos liberado del pecado. Dios estaba con los israelitas a pesar de la escasez de fe de ellos. Deseaba instruirlos y guiarlos a fin de que pensaran y se comportaran como su pueblo elegido. Dios los guió pacientemente y los dirigió a un lugar donde encontrarían menos desafío. Elena G. de White dice lo siguiente al respecto: los israelitas estaban pobremente preparados para un encuentro con ese pueblo poderoso y belicoso. Tenían un conocimiento muy limitado de Dios, poca fe en Él, y se habían aterrorizado y desanimado. Carecían de armas y no estaban habituados a la guerra. Tenían el espíritu deprimido por su prolongada servidumbre y se hallaban estorbados por las mujeres y los niños, los rebaños y las manadas.
Al dirigirlos por la ruta del Mar Rojo, el Señor se reveló como a un Dios compasivo y juicioso. Nos habla ya en Patriarcas y Profetas, páginas 287. Acerca del cántico de Moisés, el comentario bíblico Andrew dice lo siguiente: la certeza de este acto redentor de Dios en la historia nos asegura que nada tenemos que temer del futuro. La última estrofa se centra en los enemigos futuros que tendrían que ser enfrentados en la conquista de Canaán. Por causa del brazo poderoso de Dios, enmudecerían como una piedra. Cuando enfrentamos certeras imposibilidades, cuando nos sentimos acorralados y no sabemos a dónde acudir, podemos encontrar seguridad en el cántico de Moisés, porque conmemora un gran acontecimiento de la historia del pueblo de Dios. Mis queridos, ese cántico debe ser atesorado en tu corazón. Debe ser el que tú uses para cuando estés atravesando ese mar rojo en tu vida. Oramos. Amante Padre, que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder escudriñar tu palabra, de ponerla en nuestro corazón y poder hallar en ella esas palabras ideales que nos puedan asistir cuando estamos atravesando el mar rojo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ponernos en tus manos, a dejarnos guiar por ti y a cantar el cántico de Moisés y del Cordero al nosotros obtener esa victoria tan anhelada y tan deseada. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Mis queridos amigos, como siempre les insto a que me busquen en las siguientes plataformas. Búsquenme allí en YouTube. Puedes poner mi nombre, Joseph Class, y me vas a encontrar. De igual forma, puedes ir a las diferentes aplicaciones como Spotify, Podcast, iHeartRadio, Amazon Music. Y allá en su buscador, escribe lección de escuela sabática, comentario, y sobre toda cosa lo vas a encontrar. Suscríbete a cada una de ellas y compártelo. Cristo viene pronto. Maranata. Bendiciones.